Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra octava experiencia práctica acerca de la aplicación del primer principio de la termodinámica y de la ecuación de estado. Hoy resolveremos un muy interesante y nutritivo ejercicio, apoyándonos en nuestra estrategia, que es la tabla que visualizas en este momento en pantalla, así como los consejos que también te he dado continuamente en los diferentes ejercicios de termodinámica. Entre la tabla y estos consejos te facilitarán un alto pero muy alto porcentaje de problemas de termodinámica. Genial, pasemos a leer el enunciado del día de hoy. A través de la acción combinada de un pistón y un sistema de enfriamiento, el gas contenido en un recipiente se comprime de modo que la presión y el volumen están relacionados por presión por volumen elevado a la x igual constante. La presión y el volumen iniciales son 100 kPa y 1 metro cúbico. El volumen final es de 0,5 metros cúbicos. Calcular el trabajo realizado por el gas cuando x es igual a 0, x es igual a 1 y finalmente cuando x es igual a 1,4, representando el diagrama presión-volumen en cada uno de estos casos cuando x toma estos valores. Muy bien, comencemos a dar respuesta a este interesante ejercicio. En la parte superior de la pantalla se encuentra un resumen de lo planteado. Se pide trabajo y diagrama presión-volumen en esta situación. Tenemos un estado inicial con una presión 1 y volumen 1, temperatura 1 desconocida, y a través de un proceso de compresión que obedece a esta ley, presión por volumen elevado a la x es constante, transforma el sistema, es decir, el gas, en este estado final, donde únicamente se conoce el volumen 2, que vale 0,5 metros cúbicos. Vamos a comenzar a trabajar para el caso cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, ¿cómo se comporta el proceso? Se comporta de la siguiente manera. Tomas esta expresión que representa el proceso y la escribes así. Presión por volumen elevado a la x, pero x vale 0, es igual a constante. Ahora bien, nosotros sabemos que el volumen siempre es distinto de 0. Y de matemática también sabemos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 siempre es igual a 1. Por lo tanto, PB elevado a la 0 se puede escribir como presión por 1. Pero por supuesto, la presión multiplicada por 1 es igual a la presión. Nos está quedando que la presión es constante. ¿Y cómo se llama el proceso cuando la presión es constante? Muy bien, se llama un proceso isobárico. Por lo tanto, vamos a recurrir a la tabla donde se señala este tipo de procesos. Acá se visualiza un fragmento de la tabla para un proceso isobárico. ¿Cómo se calcula el trabajo en este tipo de procesos? Así, míralo acá. Así se calcula el trabajo. Por lo tanto, en este tipo de procesos, el trabajo se calcula como la presión multiplicada por el volumen final menos el volumen inicial. Vamos a eliminar el fragmento de la tabla y vamos a dejar en pantalla la fórmula para calcular el trabajo en este tipo de procesos. Ahora bien, en este caso, ¿conocemos la presión? Sí la conocemos porque justamente como el proceso es isobárico, la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2 y ya sabemos que esta presión toma el valor de 100 kPa. K significa 1000, puedes colocar acá también 100.000 pascal. Como te resulte más cómodo, no hay ningún tipo de problemas. ¿Y el volumen final y volumen inicial lo conocemos? Sí, el volumen final vale 0,5 metros cúbicos, acá se visualiza en el estado final, y el volumen inicial se visualiza acá en el estado inicial, vale 1 metro cúbico. Por lo tanto, estamos en plena capacidad de calcular este trabajo. Este trabajo sería igual a 100.000 pascal, que es la presión. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, multiplicado por la diferencia de volumen. ¿Cuál es el volumen final? 0,5 menos el volumen inicial, que vale 1. Y por supuesto, estos volúmenes están en metros cúbicos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando acá un solo metro. De tal forma que la unidad de trabajo será newton por metro. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor del trabajo cuando x vale 0, toma el valor de menos 50.000 newton por metro. Pero este trabajo también se puede escribir así, menos 50 kilo. Recuerda que kilo significa estos tres ceros, unidad de 1000, y newton por metro sabemos que es joule.
Y así este es nuestro trabajo en este proceso, menos 50 kJ. Vamos a abrir un poco más de espacio para pasar ahora a representar este proceso en un diagrama presión-volumen. Acá se visualiza el proceso en un diagrama presión-volumen. Observa que las presiones se medirán en kilopascal y el volumen se medirá en metros cúbicos. Visualizamos que el estado 1, representado por este punto verde, tiene una presión de 100 kilopascal y un volumen inicial de 1 metro cúbico, mientras que el estado final, acá se visualiza representado por este punto rojo, tiene la misma presión, justamente por ser un proceso isobárico a presión constante, pero un volumen final de 0,5 porque se ha comprimido. Recuerda que cuando se comprime, el volumen por lo general se reduce, de tal forma que el proceso va desde 1 hasta 2, señalado por estas flechas con sentido a la izquierda. El trabajo que hemos calculado, este de menos 50 kJ, no es más que el área bajo la recta, obsérvala acá. ¿Tiene sentido que este trabajo sea negativo? Sí, porque el proceso tiene sentido a la izquierda. Es por ello que este trabajo tiene perfecto sentido que sea negativo. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a examinar qué sucede para el valor de x igual 1, obsérvalo acá. ¿Qué tipo de proceso se generará acá cuando x es igual a 1? Bueno, vamos a proceder a sustituir. Nos quedaría presión por el volumen elevado a la 1, porque x vale 1, igual a una constante. Es decir, este producto es constante. Esto se puede escribir así. Presión por volumen es igual a constante. ¿Y en qué tipo de procesos la presión por el volumen es constante? Si examinas la tabla que te dejé inicialmente, en el proceso isotérmico te encuentras con esta relación. El volumen 2 dividido entre el volumen 1 debe ser igual a la presión 1 dividido entre la presión 2, pero esta expresión también se puede escribir así. La presión 2 multiplicada por el volumen 2 debe ser igual a la presión 1 multiplicada por el volumen 1. Y cada vez que te topes con este tipo de relaciones, que es justamente este mismo, presión-volumen constante, podrás concluir sin lugar a dudas que el proceso es isotérmico. Este es el tipo de proceso que se presenta cuando x vale 1. Vamos a abrir un poco más de espacio acá. Vamos a utilizar un fragmento de la tabla para este tipo de procesos. Acá se visualiza. Examinemos la tabla. Acá podemos visualizar las dos fórmulas que se utilizan para calcular el trabajo. Vamos a utilizar la primera, la destacada en azul, debido a que el volumen final e inicial es conocido. El volumen final es de 0,5 metros cúbicos y el volumen inicial es de 1 metro cúbico. Por lo tanto, vale utilizar la primera fórmula. Quizás te preguntes, ¿otra persona puede utilizar la segunda fórmula que depende de las presiones? Sí, porque la presión 1 la conoce y la presión 2 la puede conocer. ¿Y la puede conocer cómo? Para una persona que decida trabajar con esta segunda relación. Bueno, recuerda que presión por volumen es constante porque el proceso es isotérmico. Entonces planteas lo siguiente, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y de acá es bastante, pero bastante sencillo obtener la presión 2. La presión 2 sería igual a presión 1 volumen 1 dividido entre el volumen 2. Y como todos estos datos son conocidos, presión 1, volumen 1 y volumen 2, perfectamente puedes obtener la presión 2 y utilizar la segunda fórmula. Pero en este video utilizaré la primera fórmula. ¡Genial! Continuemos. Muy bien, hemos dejado la fórmula que vamos a utilizar para calcular el trabajo en este proceso isotérmico. La única diferencia es que a R le he agregado una barra para señalar que es la constante universal de los gases, que es conocida. Pero ojo, en este caso no conocemos el número de moles. Por tal razón es que no podemos aplicar acá en el estado 1 la ecuación de estado para conocer la temperatura 1, a pesar que conocemos dos de las variables fundamentales, presión y volumen. Pero si te ves tentado a recurrir a la ecuación de estado para calcular la temperatura, esta temperatura que debe ir aquí, obsérvala acá en esta T de temperatura, no podrás hacerlo. ¿Y por qué no podrás hacerlo? Porque justamente desconoces el número de moles y no obtendrás un valor numérico. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? ¿Acaso no podemos calcular el trabajo en este proceso? Sí, sí lo podemos calcular y lo podemos calcular de la siguiente manera. Observa. ¿Qué nos dice la ecuación de estado? La ecuación de estado nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a N por R, la constante universal, por la temperatura 1. Si de acá procedemos a despejar la temperatura 1,
que por supuesto sabemos que es igual a la temperatura 2, porque el proceso es isotérmico a temperatura constante, caemos en la cuenta que la misma toma el siguiente valor: presión 1 por volumen 1 dividido entre este factor, N por R. N por R. Cuando sustituimos esta expresión en el trabajo, obtenemos lo siguiente. Observa, N por R multiplicado por esta temperatura, la cual es presión 1 volumen 1 dividido entre N por R, y por supuesto multiplicado por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial. Caemos en la cuenta al examinar esta expresión que, como está multiplicando, NR simplifica con NR. Por lo tanto, el valor de nuestro trabajo será presión 1 volumen 1 por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial, y todos estos valores son conocidos. ¿Cuánto vale la presión 1? La presión 1 vale 100 kilopascal, que sabemos que son 100.000 pascales. Y recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado multiplicado por ¿cuánto vale el volumen 1? Sabemos que el volumen 1 simplemente vale 1 metro cúbico por el logaritmo del volumen final. ¿Cuánto vale el volumen final en este caso? 0,5 metros cúbicos. Todo esto dividido entre el volumen inicial. ¿Cuál es el valor del volumen inicial? 1 metro cúbico. Por supuesto, metro cúbico cancela con metro cúbico y simplemente queda 0,5. Y acá metro cúbico simplifica con metro cuadrado, quedando un solo metro acá. De tal forma que la unidad de este trabajo será newton por metro, pero sabemos que newton por metro no es más que joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, 100.000 multiplicado por el logaritmo de 0,5, ya que 0,5 entre 1 es 0,5, se obtiene que el valor del trabajo en este caso toma un valor aproximado de menos 69.314,72 joule, que también lo podemos llevar a kilojoule, simplemente dividiendo entre 1000. Serían menos 69,3 kilojoule. Recuerda que kilo simplemente significa multiplicar por 1000. Pero ojo, si deseas dejar el valor del trabajo de esta manera, lo puedes hacer, no hay problema. Simplemente lo estoy colocando en forma de kilojoule porque usualmente también se solicita de esta manera. Una vez que hemos obtenido el valor del trabajo, ahora vamos a pasar a representar este proceso en un diagrama presión-volumen. Para ello vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra. Acá se visualiza la representación de este proceso. Acá tenemos el estado 1 con una presión de 100 kilopascal y un volumen de 1 metro cúbico, y acá tenemos el estado 2. Sabemos que el volumen del estado 2 es 0,5 metros cúbicos, pero quizás te preguntes, ¿cómo conocemos la presión final? ¿Por qué ha llegado a 200 kilopascal? Por la siguiente razón. Pon mucha atención. Recuerda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Por lo tanto, de acá, al despejar la presión 2 a efectos de graficar, porque hay que representar el estado 2, y para representar el estado 2, este punto, debemos conocer tanto el volumen como la presión, por supuesto. Se tiene que la presión 2 vale presión 1, volumen 1, dividido entre el volumen 2. ¿Cuánto vale la presión 1? 100 kilopascal. El volumen 1, 1 metro cúbico. Y el volumen 2, 0,5 metros cúbicos. Metro cúbico cancela con metro cúbico y esto es igual. Al dividir en una calculadora 100 entre 0,5 se obtienen 200 kilopascal. Por tal razón, acá visualizas el valor de la presión final, 200 kilopascal. Y además visualiza que el proceso va desde 1 hasta 2 a través de una isoterma. Esta es la isoterma. ¿Por qué a través de una isoterma? Porque recuerda que para x igual 1 nos generó un proceso isotérmico a temperatura constante. Y por supuesto, el sentido del proceso es desde 1 hasta 2, porque se trata de una compresión. Tiene sentido a la izquierda. Vale mencionar que este trabajo calculado de menos 69,3 kJ no es más que el área bajo esta curva, esta área. ¿Tiene sentido que este trabajo sea negativo? Sí, porque tal como ya te mencioné, el sentido del proceso es hacia la izquierda. ¡Genial! Finalicemos el video analizando el último valor de x. Muy bien, ¿qué tipo de proceso se tendrá cuando x toma el valor de 1,4? Pues vamos a proceder como siempre a sustituir acá en la condición de nuestro proceso. Observa.
presión por volumen elevado a la 1,4. Esto igual a una constante. ¿Qué tipo de proceso será este? Vamos a recordar algo. En la tabla, vamos a colocarla en pantalla. En esta fila, en el proceso adiabático, podemos apreciar acá, fija tu atención acá, P1 B1 a la gamma igual P2 B2 a la gamma, donde cuando gamma toma el valor de 7 quintos, acá, para el gas diatómico 7 quintos, recuerda que 7 quintos, 7 entre 5 es 1,4. Se obtiene justamente la condición de nuestro problema. P1 B1 a la 1,4 debe ser igual a P2 B2 a la 1,4. Es decir, presión por volumen elevado a la 1,4 es constante. Por tal razón, como PB elevado a la gamma, cuando gamma es igual a 1,4, se trata de un proceso adiabático. Y no solamente sabemos que se trata de un proceso adiabático, sino que se trata de un gas diatómico que se comporta en forma diatómica, nos permite concluir sin lugar a dudas que PB elevado a la 1,4 igual constante se trata de un proceso adiabático. Vamos a colocar por acá que gamma en la tabla vale 7 quintos, pero claro, si divides 7 entre 5 es igual a 1,4. Ahora bien, vale también mencionar que cuando el gas es diatómico, según los consejos, estos consejos que están acá, observa, fija tu atención acá, C sub B y C sub P toman estos valores. Vamos a anotarlos. C sub B es igual a 5 medios de R, de la constante universal en este caso, y C sub P es igual a 7 medios de R. Vamos a colocar en pantalla en este momento un fragmento de la tabla para los procesos adiabáticos, para visualizar cómo podemos calcular el trabajo en esta situación. En pantalla visualizamos un fragmento de dicha tabla. Por supuesto, para el proceso adiabático el calor es igual a 0, pero vamos a fijar nuestra atención acá. El valor del trabajo, mira cómo se calcula. Se calcula como menos la variación de la energía interna. Pero, ¿cuánto vale la variación de la energía interna? Mírala acá, en esta otra columna. La variación de la energía interna vale m C sub B por T2 menos T1. Pero ojo, recuerda que acá, donde está la m, también puedes colocar n de número de moles. Nosotros vamos a colocar n de número de moles porque vamos a utilizar la constante universal de los gases, es decir, esta R con barra. Ojo, este signo negativo que está acá es este signo negativo. Y el valor de la variación de la energía interna viene dada por esta expresión, que es igual a n por C sub B, que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Con esta fórmula vamos a proceder a calcular el trabajo en este proceso. Vamos a abrir un poco más de espacio para trabajar. En este momento la pregunta lógica es, ¿pero cómo calculamos esta diferencia de temperaturas? Si ya sabemos que en el estado 1, como no conocemos el número de moles, es imposible que conozcamos la temperatura 1 y por supuesto mucho menos vamos a conocer la temperatura 2, es decir, la temperatura final. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Pon mucha atención a cómo se debe proceder en este tipo de situaciones. Sabemos que la ecuación de estado es válida para cualquier tipo de procesos, ya que estamos asumiendo que el gas se comporta en forma ideal. Por lo tanto, para el estado 1 podemos escribir lo siguiente. P1 B1 es igual a N por R por la temperatura 1. Y de acá podemos despejar perfectamente nuestra temperatura 1, la cual sería igual a P1 B1 dividido entre N por R. Por otro lado, cuando aplicamos la ecuación de estado al estado final se tiene P2 P2 es igual a NR que multiplica a la temperatura 2, de donde de acá es bastante sencillo despejar también la temperatura final, la cual es igual a P2 B2 dividido entre NR, ¿correcto? Ahora vamos a proceder a sustituir la temperatura 1 y la temperatura 2 en nuestra fórmula del trabajo. Observa, el trabajo sería igual a menos N por C sub B. Pero, ¿cuánto vale C sub B? Recuerda que como el gas es diatómico, C sub B vale 5 medios de R. Vamos a sustituirlo. 5 medios de R, que multiplica a... ¿Cuánto vale la temperatura 2? Vale presión 2, volumen 2, dividido entre N por R, menos la temperatura 1, que vale presión 1, volumen 1, dividido entre N por R, ¿correcto? Esto se puede escribir así.
Como el orden de los factores no altera el producto, podemos escribir de primero menos 5 medios de n por r. Y acá, dentro de este paréntesis, se visualiza que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Obsérvalo, el mismo denominador. ¿Y qué se hace en estos casos cuando tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador? Colocar el mismo denominador y restar los numeradores, es decir, P2B2 menos P1B1. Observa que simplemente se está aplicando algo de álgebra, algo de matemática. Muy bien, en este momento, como este es un producto, caemos en la cuenta de lo siguiente, que n por r se simplifica con n por r. Por lo tanto, nuestro trabajo se transforma en menos 5 medios de la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Vamos a abrir ahora un poco más de espacio para finalizar nuestro cálculo. Al examinar esta fórmula caemos en la cuenta que el volumen 1 es conocido, la presión 1 es conocida, el volumen 2 es conocido, pero ojo, solo falta calcular la presión 2, es desconocida. Pero ¿podemos obtener la presión 2 en este proceso? Sí, por supuesto. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo lo hacemos? Sabemos que esto se cumple. Mira, la condición del proceso. Por lo tanto, podemos escribir que presión 1 por el volumen 1 elevado a la 1,4 debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la 1,4. Y de acá es bastante, pero bastante sencillo despejar la presión 2. La presión 2 no sería más que presión 1 por el volumen 1 elevado a la 1,4 dividido este factor que está acá multiplicando pasa a dividir B2 a la 1,4. Por lo tanto, el valor de nuestro trabajo será igual a menos 5 medios que multiplica a la presión 2. ¿Pero cuánto vale la presión 2? Ya sabemos que vale presión 1 por el volumen 1 elevado a la 1,4 dividido entre el volumen 2 a la 1,4. Por supuesto, todo esto multiplicado por el volumen 2, este volumen 2 que está acá, menos presión 1 por el volumen 1. En este momento, si lo deseas, puedes extraer la presión 1 factor común y escribir el trabajo de la siguiente manera: menos 5 medios de la presión 1 que multiplica ¿a quién? Al volumen 1 elevado a la 1,4 por el volumen 2 y todo esto dividido entre el volumen 2 a la 1,4 menos el volumen 1. Si examinamos esta última expresión, caemos en la cuenta que todos estos valores son conocidos, la presión 1, el volumen 1 y el volumen 2. Por lo tanto, solo restará sustituir los valores para obtener el trabajo en este proceso adiabático. Estamos abriendo un poco más de espacio para finalizar el cálculo. Así, al sustituir se tiene menos 5 medios. ¿Cuánto vale la presión 1? La presión 1 vale 100 kilopascal, es decir, 100.000 newton sobre metro cuadrado, multiplicado por ¿cuánto vale el volumen 1? 1 elevado a la 1,4 multiplicado por el volumen 2. El volumen 2 vale 0,5. Y por supuesto, todo esto dividido entre el volumen 2 elevado a la 1,4. Es decir, 0,5 elevado a la 1,4 menos el volumen 1. Pero ya sabemos que el volumen 1 vale 1. Y la unidad de esta resta es el metro cúbico. ¿Por qué? Porque el volumen 2 y el volumen 1 vienen en metros cúbicos. Y quizás te preguntes, ¿pero qué sucede acá? Acá las unidades se simplifican porque una está en el numerador y la otra está en el denominador. Muy bien, 1 elevado a la 1,4 es igual a 1 directamente. Pero con mucho cuidado en una calculadora vas a efectuar esta operación. 1 por 0,5 es 0,5. Lo vas a dividir entre 0,5 que se encuentra elevado a la 1,4. Le vas a restar 1 y finalmente lo vas a multiplicar por 100.000 y luego por 5 medios. O multiplicas 5 medios por 100.000, abres paréntesis en tu calculadora, en caso que sea factible abrir paréntesis, todo depende del tipo de calculadora, y escribes esta expresión. De cualquier forma, al efectuar esta operación se obtiene que el trabajo, en este caso, toma un valor aproximado de menos 79.877 joule. Que si lo queremos llevar a kilojoule, podemos escribirlo así, menos 79,87 kilojoule. Este es el valor del trabajo en este caso. Ahora vamos a pasar a representar este proceso en un diagrama presión-volumen. Vamos a abrir, por supuesto, más espacio para hacerlo.
Acá se visualiza la representación. Tenemos el estado 1, ya conocido, con una presión de 100 kPa y un volumen de 1 metro cúbico, y tenemos el estado 2, con un volumen de 0,5 metros cúbicos, pero en este momento te preguntarás, ¿cómo sabemos que la presión 2 vale 264 kPa? Muy fácil, pon mucha atención. Como ya sabemos que en este proceso se cumple esta relación constante, simplemente procedes de la siguiente manera. Presión 1 por el volumen 1 elevado a la 1,4 debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la 1,4. Pero de acá es bastante sencillo despejar la presión 2. Esta sería igual a la presión 1 por el volumen 1 a la 1,4 dividido entre el volumen 2 a la 1,4. Por supuesto, esta expresión también se puede escribir así. Presión 1 por, y al aplicar una propiedad de potenciación en los volúmenes, debido a que tienen el mismo exponente, míralo acá, el exponente es idéntico, se puede escribir volumen 1 dividido entre el volumen 2 y todo esto elevado a la 1,4. Al sustituir los valores se tiene, ¿cuánto vale la presión 1? 100 kPa, ¿correcto? ¿Cuánto vale el volumen 1? 1. Y el volumen 2, 0,5. Claro, metro cúbico, pero los metros cúbicos no los estoy colocando porque se cancelan, se simplifican. Y por supuesto, todo esto elevado a la 1,4. Cuando efectúas esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión 2 toma un valor aproximado de 264 kPa. Por tal razón, visualizas acá este valor. ¿Qué hemos aprendido? Que efectivamente debemos calcular la presión 2 para poder efectuar este gráfico en forma correcta. Y claro, el proceso se representa a través de esta curva. Que ojo, esta curva no es una isoterma, no. ¿Por qué no es una isoterma? Porque se trata de un proceso adiabático. Esa curva está representada por esta expresión, PB elevado a la 1,4. Mucho cuidado con ese detalle. Ahora bien, ¿el valor de este trabajo tiene sentido? ¿Qué representa este trabajo? Este trabajo no es más que el área bajo esta curva, obsérvala acá. Y por supuesto es negativo porque el recorrido del proceso es hacia la izquierda, porque es un proceso de compresión. Vamos a concluir nuestro video comparando los tres cálculos que hemos realizado. En pantalla se visualizan los tres cálculos que hemos realizado. Proceso isobárico cuando X vale 0, proceso isotérmico cuando X vale 1 y el proceso adiabático cuando X vale 1,4. Y en los tres procesos hemos calculado el trabajo. Se ha calculado el trabajo cuando X vale 0, se ha calculado el trabajo cuando X vale 1 y se ha calculado el trabajo cuando X vale 1,4. Ahora bien, sabemos que todos estos trabajos son negativos porque el proceso es de compresión. Tiene sentido a la izquierda, pero en magnitud también tienen sentido. Veamos, 50 kJ evidentemente es menor que 69,3. Sí, tiene sentido. Esta área de este rectángulo es menor que esta área, claro. Y a su vez 69,3 es menor que 79,87. También tiene sentido, porque evidentemente esta área en el proceso adiabático es mayor que en este proceso isotérmico, porque observa, en el proceso isotérmico se llega hasta 200 kPa, pero en el proceso adiabático se llega hasta 264 kPa, ampliando un poco más el área. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.